Bueno, seguimos con la segunda parte de lo que es calor y temperatura. Vamos ahora con transferencia de calor y tipos de transferencia de calor. Ocurre de manera espontánea entre dos cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas. Espontánea significa que nadie lo provoca, pasa. Naturalmente hay transferencia de calor, siempre. Hasta alcanzar un equilibrio térmico. Esta igualación de temperaturas se lleva a cabo mediante conducción, convección y radiación. Son los tipos de transferencia de calor que vamos a ver ahora. Conducción. Esta es fácil. La más fácil. La más obvia, evidente. Se da entre dos cuerpos que se encuentran en contacto. Fin. Cuando pongo la olla a calentar, el fuego rápidamente le transfiere calor a los átomos de la olla que están en contacto con él. Acá, señoras y señores, faltó una tilde. ¿Cómo va a faltar una tilde? Listo. Luego, el calor es transferido átomo a átomo a medida que transcurre el tiempo. ¿Sí? Se pone en contacto el fuego con una superficie, ¿sí? O simplemente dos objetos que estén a diferentes temperaturas se ponen en contacto. Lo primero a lo que se le transfiere calor es a la parte que está en contacto. Es a los átomos y moléculas que están pegados, que están en contacto. Después, esos átomos y moléculas, una vez que ya se calentaron, que aumentaron su temperatura, le transfieren calor por conducción, por contacto, a las otras moléculas del material. Y así es que se calientan todas las sustancias por conducción. ¿Qué pasó? Acá saltó. Ah, sí. Conductores y aislantes. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Eh, En los buenos conductores térmicos, los electrones externos de los átomos se encuentran libres para poder conducir energía. Sí, a lo que se llama conductores, materiales conductores, son los que en la parte externa del átomo tienen electrones libres, ¿sí? Que andan vagando y pasando de un átomo a otro, ¿sí? Entonces pueden conducir energía. Esos electrones libres son los que, cuando se les da una diferencia de potencial eléctrico, conducen electricidad, ¿sí? Por el mismo motivo que un material es conductor eléctrico, también es conductor térmico. ¿Por qué? Porque en su estructura tienen electrones libres. Los metales, por ejemplo, tienen una nube de electrones que están prácticamente libres, pasando de átomo a átomo, entonces pueden conducir tanto el calor como la electricidad. Y los aislantes, todo lo contrario. Los electrones están fuertemente ligados a los átomos. Entonces, no es que nunca puedan conducir la electricidad, sino que es muy difícil que conduzca la electricidad. No imposible, pero muy difícil que un aislante sea conductor en algún momento. Ejemplos de aislantes: madera, lana, papel, corcho y nieve. Cuidado, los aislantes no tienen conductividad cero. Conducen, pero muy poquito, es lo que les dije recién. Los materiales conductores térmicos son también conductores de electricidad por la misma razón. Acá hay dos imágenes, ¿sí? Fíjense. El metal conduce rápidamente la electricidad y también conduce rápidamente el calor. Entonces tengo que tomarlo con ¿qué? Con un material aislante, que es en este caso el trapo en la mano, cuando saco la fuente del horno. Yo nunca hice fideos en el horno, pero eso no importa. Sí hago fideo a la crema, pero en la olla, con pollo. A ver, y acá hay otro ejemplo que es el del termo. El termo tiene un sistema, ¿sí? Que evita la transferencia de calor por contacto. ¿Por qué? Porque el verdadero termo, que es el de vidrio que está acá adentro, no la cobertura de plástico, tiene una pared
de vacío, ¿sí? No tiene aire en su pared dentro. Entonces, si hay vacío, no hay partículas, no hay moléculas, no puede haber transferencia de calor por contacto si no hay materia. Entonces, por eso es que el termo soporta un poco más, no transfiere el calor fácilmente. Convección. Este tipo de transferencia de calor se da en fluidos, ¿sí? Tanto en gases como en líquidos, y se debe al movimiento real del fluido, ¿sí? Acá no es solo contacto entre partículas, acá es masas de fluido, masas, cantidades enormes de partículas, ¿sí? Masas de fluido, se dice. Y esto es lo que pasa, ¿sí? A medida que se calienta el fluido por la parte de abajo, las moléculas se separan entre sí, porque se expanden, porque se dilatan, ¿sí? Aumentan su volumen, el volumen que ocupan. Si el volumen aumenta, la densidad disminuye. Y fíjense cómo lo relacionamos con el tema de densidad, con conceptos anteriores a todo. Si aumenta el volumen porque se expandió, porque aumentó su temperatura a la parte de abajo del fluido que está abajo del agua, ¿sí? La parte de abajo de agua que está en contacto con el calor, bueno, se expande, aumenta su volumen, esa masa de agua que está en contacto con el calor, al aumentar su volumen disminuye la densidad, se vuelve menos densa, porque recuerden que si yo aumento el volumen, la densidad disminuye, porque es inversamente proporcional, fíjense. Entonces, aumenta el volumen, disminuye la densidad de esa masa de agua, entonces asciende por flotación. La masa de agua de debajo, que aumentó su volumen, es menos densa que la parte de agua que tiene encima, que no estaba en contacto tan directo con el calor. Al ser menos densa, flota, asciende y se va a la parte de arriba por flotación, ¿sí? Luego, cuando se va a la parte de arriba, se aleja de la fuente de calor, se enfría y de nuevo se contrae. Al contraerse se hace más densa y así se repite el ciclo, ¿sí? Vuelve a caer porque se volvió más densa, porque se contrajo, porque se enfrió, porque se alejó de la fuente de calor. Entonces, vamos de nuevo. El líquido que está en contacto, la parte del líquido que está en contacto con el calor, se expande, aumenta su volumen porque aumenta la energía cinética de sus partículas. En consecuencia, su densidad disminuye, entonces flota esa masa. La masa que estaba arriba pasa abajo porque es más densa que la que estaba en contacto con el calor. Entonces, una vez arriba, ¿sí? Una vez intercambiadas las posiciones de las masas de agua, se repite el ciclo, ¿sí? Vamos a ver más ejemplos. ¿Qué es lo que hace mover a las placas tectónicas? Bueno, exactamente la convección. En el centro de la Tierra la temperatura es enorme, ¿sí? Es como una cocina, temperaturas de miles y miles de grados, el centro de la Tierra. Entonces, a mayor profundidad yo me vaya para la Tierra, más temperatura hay. Entonces, es como todo el tiempo a la parte al manto terrestre se le está entregando calor en la parte de abajo, como el agua cuando está en el fuego. Y por convección, ¿sí? Se calienta la parte de abajo del manto, se dilata, se vuelve menos densa, asciende. La parte más fría, que se contrae por alejarse de la fuente de calor, va a descender porque va a ser más densa, porque va a tener menor volumen, se hace más densa. Y así se repite el ciclo, ¿sí? Desciende el material frío y asciende el material caliente. Lo mismo pasa en las masas de aire, en la atmósfera, ¿sí? El aire caliente asciende y el aire frío desciende al alejarse de la Tierra. ¿Por qué? Porque la superficie de la Tierra emana temperatura, emana calor.
transferencia de calor por radiación, ¿sí? A ver, toda la materia emite radiación, pero básicamente el mayor calor que recibimos es de la radiación solar. Pero toda la materia emite radiación todo el tiempo. La energía radiante transfiere calor a través del vacío, ¿sí? No necesariamente tiene que existir materia de por medio. El aire es mal conductor, sin embargo el Sol calienta la superficie terrestre en gran manera. Fíjense, veníamos viendo la conducción, que era transferencia de calor por contacto entre las partículas. Después, o sea, se necesita materia. La convección, que es directamente el movimiento de masas de materia. Tanto conducción como convección no pueden existir en el vacío, donde no hay materia, pero la radiación sí. La radiación, la energía radiante, viaja a través del vacío y viaja a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo, o a 3 millones de metros por segundo, si quieren, en el sistema internacional. La radiación está en forma de ondas electromagnéticas. Incluye las ondas de radio, microondas, radiación infrarroja, luz visible, radiación ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Importante, como les venía diciendo, toda la materia a cualquier temperatura mayor que el cero absoluto emite energía radiante, ¿sí? O sea, toda la materia. Esta botella, mi cuerpo, la tierra, la mesa, la computadora, el celular, todo el cuaderno, todo emite energía radiante porque toda la materia tiene, fíjense, toda la materia tiene temperatura en escala Kelvin, que es la que mide realmente la energía de los cuerpos. Por eso dice mayor que el cero absoluto. Ninguna materia llega al cero absoluto. Entonces toda la materia emite energía radiante. La luz visible, la luz que podemos observar, es apenas una porción de toda la radiación en la que vivimos inmersos. Por ejemplo, la radiación terrestre es infrarroja e invisible a nuestros ojos. Nuestro planeta también brilla aunque no podamos verlo, ¿sí? Así como el Sol emite ondas electromagnéticas que podemos verlas, que son la luz visible, la Tierra también brilla a su manera y nuestros ojos no tienen la capacidad de ver esa radiación. Acá obviamente les anoté que en el libro hay mucha más información y ejemplos sobre radiación. Entonces, acá hay una pregunta que creo que no sé si está en la guía de estudio. Sí, creo que una parecida está en la guía de estudio. ¿En cuál de estos 4 casos no hay emisión de energía radiante? ¿En la Tierra? En la Tierra sí hay energía radiante. Sí emite energía radiante. Porque tiene mayor temperatura que el cero absoluto. En el volcán sí emite energía radiante. En la luna, en el agua, en la casa también, en el pasto, sí, el libro, los anteojos, la mesa. En todas las situaciones se emite energía radiante, aunque no podamos verlo, aunque sea ínfima, aunque sea casi inexistente, se emite, solamente que en otras frecuencias que no podemos codificar con nuestros ojos. Y acá tenemos un ejemplo como integrador en el que hay radiación, ¿sí? Toda la materia, acá solamente se señala la radiación de la fuente de calor. ¿Por qué? Porque es la que más emite energía radiante, porque incluso se ve cuando algo se pone rojo, que se ve que se pone incluso luminoso por la temperatura alta que tienen los metales. Eso es lo que más emite radiación, pero en todos los casos hay radiación. Después está la convección del fluido por movimientos de masas de materia, ¿sí? Lo caliente se dilata y asciende por flotación. La parte fría se contrae y desciende, ¿sí? Y conducción también hay, porque hay materia y hay partículas en todo momento que están en contacto.
Cambios de estado. Un poquito de agua. Como ya se mencionó, la materia existe en 4 estados: gaseoso, sólido, líquido, me lo salté, y plasma. Dependiendo de la energía que se extraiga o agrega una sustancia, puede pasar de un estado a otro. Energía calórica, ¿no? Energía térmica. Evaporación. ¿Sí? No vamos a ver absolutamente todos los cambios de estado, como sublimación y volatilización y todo eso que se ve en físico-química de la secundaria, pero vamos a ver los importantes y bien como tienen que saberlo. Evaporación es el pasaje de estado líquido al gaseoso, que se da solamente en la superficie del líquido. Importantísimo. Solo las moléculas de la superficie del líquido poseen la suficiente energía cinética para cambiar de estado en la evaporación. En la evaporación solo cambia de estado las partículas que están en la superficie. ¿Sí? Esas, ¿sí? Acá en la botella de agua, las partículas que estén en la superficie son las únicas que pueden cambiar de estado por evaporación. Si yo dejo acá la botella con agua, va a pasar un montón de tiempo para que se evapore el agua que está ahí, pero se va a ir evaporando de a poco porque las partículas que están en la superficie van a poder pasar a estado gaseoso. Recordemos que al aumentar la temperatura estamos aumentando la energía cinética promedio de las partículas, ¿sí? Entonces, por evaporación van a pasar a estado gaseoso las partículas que estén en la superficie. Tenemos acá la evaporación cuando colgamos ropa, ponemos a secar ropa. Tenemos un segundito. Porque otra vez estoy grabando, señores. Y otra vez se largó a llover. No puede ser, es una cosa increíble. Las moléculas en el líquido tienen diferentes velocidades. Se mueven en todas las direcciones y rebotan entre sí. En cierto momento, aquellas moléculas de la superficie que alcanzan una rapidez muy alta se escapan del líquido y vuelan al espacio que se encuentran encima de él. Se evaporan. La evaporación es un proceso de enfriamiento o de calentamiento. Voy a poner una pausa y voy a seguir cuando pare de llover, porque nuevamente la lluvia, que no para en estos días, no me va a dejar terminar de grabar. Quiero decirles que no sé en qué momento estén viendo este video, pero cuando yo lo estoy grabando está lloviendo, porque van a decir, este tipo está loco, si no está lloviendo en ningún lado. No, cuando yo grabo, o casualidad que también está lloviendo como en el video anterior. Mala elección de la hora, pero bueno, más temprano no pude grabarlo. Ahora creo que son las 8:20 y estoy grabando. Vamos a ver si la lluvia me deja terminar. Estamos en esto. La evaporación es un proceso de enfriamiento o de calentamiento. ¿Sí? Pensar en la transpiración del cuerpo, dice. Bueno, el hecho de que nuestro cuerpo se evapore, el agua que pase a estado gaseoso, es una forma de regular la temperatura corporal. Es una forma de que cuando hace calor, ¿sí? Nuestro cuerpo disminuya, ¿sí? Contrarreste ese aumento de temperatura, disminuye la temperatura cuando transpiramos. ¿Por qué? Porque la evaporación es un proceso de enfriamiento, ¿sí? Se enfría una sustancia cuando se evapora. Fíjense que en la página 325 del libro se pone un ejemplo muy bueno. Se explica a partir de lo que llama física del billar. Está muy bueno si lo leen en la página 325 y lo entienden de esa manera. ¿Y por qué es un proceso de enfriamiento? A ver si
si lo podemos interpretar un poco mejor a esto. Y porque cuando las partículas se van transformando en estado gaseoso, toda la masa del líquido pierde energía cinética, ¿sí? Hay menos partículas moviéndose, hay menos probabilidad de que choquen entre ellas, entonces hay menos, se empiezan a mover más lento a medida que parte de ese líquido se va pasando a estado gaseoso, ¿sí? Entonces se va enfriando el líquido cuando hay evaporación, cuando está en este cambio de estado. Vamos con la condensación. Es el pasaje del estado gaseoso al estado líquido. Es la inversa. Ocurre cuando las moléculas de gas llegan con cierta energía cinética a hacer contacto con la superficie de un líquido. Al chocar, las moléculas de gas con las de líquido le ceden energía cinética, aumentando así la temperatura del líquido, ¿sí? Toda la energía cinética que tenía esa moleculita que andaba de vapor, que andaba por ahí, choca con el líquido, aumentando su temperatura. ¿Por qué? Porque esa energía cinética con la que venía se la cede a las partículas del líquido. Y recuerden que la temperatura me da una idea de la energía cinética, ¿sí? Si aumento la energía cinética del líquido, estoy aumentando la temperatura. Entonces, la condensación es un proceso de calentamiento, opuesto a la evaporación. Ejemplos de que es un proceso de calentamiento. Bueno, cuando nos estamos bañando, creo que ese ejemplo igual voy a seguir con la diapositiva porque ese ejemplo creo que puse alguna imagen para explicarlo mejor. Vamos a seguir con esto ahora. ¿Por qué la quemadura de vapor es más dañina? También se los había comentado, ¿sí? Cuando yo me quemo con vapor, además de la temperatura que ya tenía el vapor, ¿sí? El hecho de que ese vapor se condense en mi piel brinda un calentamiento adicional, ¿sí? Acá está lo de la ducha. ¿Por qué dentro de la ducha estamos tibios y al salir nos enfriamos? Y otra vez la lluvia no me deja grabar. Bueno, pero piensen en esto. ¿Por qué estamos tibios dentro de la ducha? Y es porque hay constantemente condensación de todo el vapor en nuestra piel. Y cuando salimos nos enfriamos porque hay evaporación, que es un proceso de enfriamiento. Todo ese líquido que tenemos en nuestra piel se evapora y nos enfriamos, ¿sí? Hay condensación en la zona de la ducha y hay evaporación al salir. Nuevamente voy a poner una pausa. Total, ustedes al video lo ven de corrido. A ver si se calma esta lluvia. Nuevamente la lluvia se calmó un poquito, así que reanudamos hasta que me vuelva a detener. Humedad. En el aire de la atmósfera también podemos encontrar vapor de agua. La humedad se define como la masa de agua por volumen de aire, ¿sí? Es un concepto conocido el de humedad, pero está bueno recordar cómo se define. El aire que contiene tanto vapor como puede se llama saturado, ¿sí? Si el aire puede tener cierto límite de vapor. Cuando llega a ese límite se dice que está saturado. El aire caliente puede contener mayor humedad que el aire frío. En este último, o sea en el frío, las moléculas de agua tienen menor energía cinética. Tienden a condensarse, a juntarse, formando gotas, disminuyendo la humedad. ¿Sí? Esta es la explicación de por qué el aire caliente es más húmedo, ¿sí? Porque cuando hay menor temperatura y el aire está frío, las moléculas se mueven más lento y se condensan, ¿sí? Ebullición. El líquido puede también evaporarse bajo de la superficie. Recuerden que la evaporación solo se da en las moléculas que están en la superficie. Cuando
Las moléculas que están dentro del líquido, o sea, no solo en la superficie, pasan a estado gaseoso, se llama ebullición, ¿sí? Y esto a temperatura ambiente naturalmente no lo solemos ver. El pasaje de estado líquido a gaseoso en todo el cuerpo del líquido, no solo en la superficie, se lo llama ebullición. Todas las moléculas tienen la suficiente energía cinética para cambiar de estado. Las burbujas de vapor que se forman dentro del líquido flotan hasta la superficie. Si la presión de vapor formado dentro del líquido no supera la presión del líquido, no se pueden formar las burbujas. O sea, es condición para que se produzca la ebullición que la presión de las burbujas de vapor supere a la presión del líquido de alrededor. Si la presión de las burbujitas de vapor que se forman supera a la presión que tiene alrededor, entonces el líquido empieza a hervir, empieza la ebullición. Si no, esa burbujita se aplasta porque la presión no lo soporta, ¿sí? Y no hay ebullición. La ebullición ocurre solo cuando la presión del vapor iguala la suma de la presión del líquido más la presión que está por encima del líquido. O sea, toda la presión que tiene alrededor la burbujita. La del líquido más la que está por encima, que sería la atmosférica, si no tiene tapa la olla. Esto ocurre cuando se alcanza el punto de ebullición. Sí, acá está graficado lo que se acaba de comentar. Las flechitas que están dentro de la burbujita son representan la presión del vapor, y las que están por fuera representan la presión que tiene que soportar la burbuja, ¿sí? Si aumenta la presión por encima del líquido, acá arriba las que están en azul, el vapor necesita mayor temperatura para alcanzar a igualar esa presión que está en total alrededor de esa burbuja, y entonces la temperatura de ebullición aumenta. Esto hay que pensarlo, imaginarlo. A ver, de nuevo, esa burbuja tiene que superar a toda la presión. Se forma una burbuja de vapor que está intentando cambiar de estado. Esa burbuja tiene que superar a toda la presión, ¿sí?, que tiene a su alrededor. ¿Y cuál es la presión que tiene a su alrededor? La del líquido más la atmosférica. O sea, la del líquido más la presión del aire que tiene encima del líquido. Si no logra superar eso, no hay ebullición. Ahora, si aumento la presión que hay por encima del líquido, por ejemplo, tapando con una olla a presión, tapando la olla, aumento la presión, entonces el vapor va a necesitar de mayor temperatura para igualar esa presión. Entonces la temperatura de ebullición aumenta. Entonces el alimento se cocina más rápido en una olla a presión. Acá está lo que venía diciendo. Al cocinar en una olla a presión, estamos aumentando la presión que debe alcanzar el vapor para la ebullición. Entonces aumenta la temperatura necesaria para alcanzar dicha presión. Y el agua hierve a más de 100 grados. Los alimentos se cocinan más rápido. Si disminuye la presión que hay encima del líquido, la temperatura a la que ocurre la ebullición disminuye, porque el vapor alcanza más rápido la presión requerida. En lugares de gran altura, la presión de la atmósfera es menor. El vapor, acá está mal escrito, se ve que habré querido escribir otra cosa. Ahí está. Ahora sí. En lugares de gran altura, la presión de la atmósfera es menor. ¿Sí? Porque a mayor altura, en una montaña, por ejemplo, hay menos cantidad de aire. Hay menos presión del aire. El vapor necesita menos temperatura para alcanzar la presión requerida. Y el agua hierve a menos de 100 grados. Los alimentos se cocinan más lento en el monte Everest. Al igual que la evaporación, la ebullición es un proceso de enfriamiento. Cuidado con esto, ¿eh? Cuando el agua hierve, se está enfriando, ¿sí? Cuidado.
Cuando el agua hierve es porque se está enfriando. Lo que pasa que nunca baja su temperatura porque constantemente le estoy poniendo una fuente de calor abajo. Pero ¿por qué? ¿Cómo me doy cuenta que cuando el agua hierve se está enfriando? Bueno, yo le estoy entregando calor por debajo, ¿sí? Pero veo que si le pongo un termómetro no sigue aumentando su temperatura. ¿Cómo es posible? Si yo le estoy entregando calor, si la energía no se pierde, dice la ley de conservación de la energía. ¿Cómo es posible que yo le entregue calor y no vea en el termómetro que esa temperatura no aumente? Bueno, es porque la ebullición y la evaporación son procesos de enfriamiento. Está pasando que se está enfriando con la misma rapidez con la que se calienta y se mantiene a 100 grados. Diferencias entre la evaporación y la ebullición. La evaporación ocurre a cualquier temperatura. La ebullición ocurre solo a la temperatura de ebullición. La evaporación es superficial. La ebullición se da en todo el líquido. La evaporación ocurre a cualquier presión. La ebullición ocurre cuando la presión de vapor supera a la del líquido, más la que está por encima del líquido. La evaporación, un ejemplo, por ejemplo, de un lago que se seca o de la ropa. Ejemplo de ebullición, aceite hirviendo, lava en erupción de un volcán. Fusión. Al entregar calor a las moléculas de un sólido, su temperatura y por ende la energía cinética promedio de sus partículas aumentan. Si le seguimos entregando calor, vibrarán cada vez más fuertes, hasta vencer las fuerzas de atracción entre las moléculas y se fundirá el sólido. ¿Sí? Cambia de estado. Congelación. Es el proceso inverso. Al extraer calor de un líquido, ¿sí?, sus moléculas se mueven cada vez más lento, hasta que las fuerzas de atracción producen cohesión, ¿sí?, y las moléculas quedan vibrando respecto a posiciones fijas. Se solidifica la materia ahí. Y ahora pasamos a otro tema, voy a tomar un poquito de agua, que es el último tema de la unidad de calor. Es termodinámica. Se llama así al estudio del calor y su transformación en energía mecánica. Dado que se desarrolló a principios del siglo XIX, emplea modelos que recurren a nociones macroscópicas, como el trabajo, la presión y la temperatura. ¿Qué significa que la termodinámica son estudios macroscópicos? Bueno, que no se encargan cuando se descubrieron se hicieron las experiencias de termodinámica y se establecieron leyes, no se conocía la materia a nivel microscópico, no se conocía la materia a nivel atómico, ¿sí? Entonces esto es a grandes rasgos y sin embargo se cumple siempre. Las leyes de la termodinámica se cumplen siempre. Cero absoluto. Esto ya lo comentamos, pero es bueno recordarlo para termodinámica porque es muy importante. El cero absoluto, recuerde que es el cero en la escala Kelvin, ¿sí? Significa energía cero, energía cinética cero, significa temperatura cero, significa movimiento cero de las partículas, significa volumen cero, lo cual no existe. No existe un límite superior de temperatura que se conozca, ¿sí? O sea, si yo sigo entregando calor, en principio la materia va a seguir aumentando indefinidamente su temperatura. Pero sí existe uno inferior, que es el cero absoluto, y corresponde a 273,15 grados bajo cero en la escala Celsius o a 0 grados Kelvin. Los átomos y las moléculas pierden toda su energía cinética. No se mueven más. Están completamente quietos. ¿Sí? Recuerden que el calentamiento provoca dilatación y el enfriamiento provoca contracción. Una temperatura cero significa volumen cero. ¿Por qué? Porque enfriamiento a nivel que la temperatura se haga cero significa una contracción hasta que la materia no tenga volumen. Se contrae, que es un puntito,
y se contrae hasta que no tiene volumen, o sea, hasta que deja de verse y de existir físicamente. Eso no existe. Temperatura cero también indica ausencia de energía cinética y por ende de presión. ¿Es posible esto? No, no es posible. Fíjense, acá tenemos un gráfico que probablemente sea de un gas a distintas presiones, ¿sí? Que dice P1, P2, P3, P4. Es presión 1, presión 2, presión 3 y presión 4. En el eje de abajo, horizontal, tenemos la temperatura, ¿sí? Y todas las rectas convergen en un punto, en menos 273,15 grados centígrados, o sea, en 0 grados Kelvin. En ese punto, la temperatura en Kelvin es 0, no hay energía cinética, no hay movimiento de partículas y la materia no tiene volumen. Y ese punto no existe. ¿Por qué? Fíjense las líneas punteadas. Las líneas punteadas son prolongaciones, porque en realidad lo que experimentalmente se pudo alcanzar es hasta donde las líneas no están punteadas. O sea, temperaturas bajo cero, pero que ni siquiera llegan a los menos 100 grados centígrados. En este caso, son prolongaciones. ¿Por qué? Porque en realidad, antes de la línea punteada, ¿sí? Por acá, si yo sigo extrayendo temperatura, enfriando el gas, se condensa y no puedo conseguir que su volumen se haga cero, ¿sí? No puedo conseguir extraerle toda la energía cinética a las partículas. Es imposible. Primera ley de la termodinámica. Cuando el calor fluye hacia un sistema, el sistema gana una cantidad de energía igual a la cantidad de calor transferido. El calor agregado a un sistema se traduce en un aumento de energía interna o en trabajo externo efectuado. Ahora vamos a ver qué significa esto. Que recuerden que de todas formas está muy bien explicado en el libro, con muchos ejemplos. No hay excusas. Acá tenemos la fórmula. Variación de calor, que calor es la Q, es igual a variación de energía interna más variación del trabajo externo. Acá se habla de sistema. Sistema se puede considerar un conjunto de moléculas, un conjunto de átomos, un conjunto de objetos, un ser vivo, una máquina. Nosotros decidimos cuáles son las partes que conforman un sistema. Por eso se escribía acá, nosotros hacemos un recorte de la realidad para estudiarlo como sistema. Yo agarro el universo, hago un recorte del universo y digo, bueno, esto es un sistema, voy a estudiar su termodinámica. Voy a estudiar qué pasa cuando le agrego calor y qué pasa cuando le extraigo calor. La energía térmica que se agrega solo tiene dos funciones: aumentar la energía interna de un sistema o permitir que el sistema efectúe trabajo externo, o ambas funciones al mismo tiempo. Acá el sistema de la imagen es el fluido que está dentro del recipiente. Y acá arriba tiene un émbolo, ¿sí? Una tapita que se mueve. Un émbolo es una tapa móvil. Entonces tomo como sistema solamente el fluido, ¿sí? Y le entrego calor, ¿sí? Lo pongo en una fuente de calor. Este relojito que se ve acá es la medida de presión. Si se entrega calor, el fluido se expande, como ya veníamos viendo. ¿Sí? Porque aumenta la energía cinética de sus partículas. ¿Y qué pasa? Realiza trabajo sobre el pistón móvil. Trabajo implica un desplazamiento debido a una fuerza. A ver, ¿qué significa que realiza trabajo? Cuando lo mueve. Fácil. Cuando un cuerpo o sustancia realiza trabajo sobre otro, cuando lo desplaza aplicándole una fuerza. Entonces, como es un émbolo, una tapa móvil, al entregarle calor al sistema, que es el fluido,
aumenta su energía cinética, se expande, se dilata y mueve al émbolo, ¿sí? Realiza trabajo porque le aplica una fuerza y lo desplaza. Si el pistón no es móvil, entonces el calor que recibe el sistema se traduce en un aumento de temperatura, ya que no realiza trabajo. Pueden darse ambas cosas a la vez, ¿sí? Si en lugar de agregar calor efectuamos trabajo mecánico sobre un sistema, este aumentará su energía interna. Puedes probarlo frotando las palmas de tus manos, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá está diciendo, ahora no le agregamos calor a un sistema. Imagínense que el sistema sean mis manos. Ahora no voy a poner las manos en el fuego, en la estufa, en la fuente de calor. No le voy a agregar calor. Voy a efectuar trabajo. Voy a aplicar una fuerza y las voy a desplazar. Eso es efectuar trabajo. Efectúo trabajo sobre el sistema, que son mis manos. Si yo efectúo trabajo sobre el sistema, a pesar de que no le esté entregando calor, aumenta su energía interna, porque puedo notar que mis manos se calientan, aumentan su temperatura, ¿sí? Se cumple la ley de la termodinámica. El aire en expansión se enfría. El aire, al expandirse, realiza trabajo sobre sus alrededores. Desplaza a las moléculas que lo rodean, aplicando una fuerza. Entonces cede energía interna, ¿sí? Cuando una sustancia realiza trabajo, está cediendo energía, ¿sí? Podés probarlo si primero soplás tu mano con la boca apenas abierta. Acá creo que faltó terminar esta parte, pero no importa. Vamos a acomodarlo. Vamos a dejarlo ahí. Si soplás tu mano con la boca abierta, y luego... No, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Si soplamos la mano con la boca abierta, sentimos que percibimos calor, ¿sí? Sentimos la tibieza de nuestro aliento. Pero si después soplamos con la boca apenas abierta, como soplamos la comida, sentimos que el aire que sale está frío, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aire que sale está en expansión, ¿sí? Está realizando trabajo sobre las partículas que hay alrededor, entonces está cediendo energía y se está enfriando, ¿sí? El aire en expansión se enfría. Segunda ley de la termodinámica. El calor nunca, algo había mencionado sobre esto, pero bueno, volvemos sobre el tema. El calor nunca fluye por sí mismo de un objeto frío a uno caliente. La dirección del flujo espontáneo de calor es de lo caliente a lo frío. Ojo, no es imposible hacer que el calor fluya en sentido contrario. Tengo que realizar trabajo con alguna máquina para que pase eso. Pero naturalmente, por sí mismo, el calor solamente va a fluir de lo caliente a lo frío. Lo que está caliente le va a transferir energía a lo que está frío. Le va a transferir calor. ¿Sí? Nunca al revés. Entre dos objetos o sustancias que se ponen en contacto, se alcanza un equilibrio térmico, una misma temperatura, lo que ya habíamos mencionado. ¿Qué es una máquina térmica? Una máquina térmica es un dispositivo que transforma algo de la energía interna en trabajo mecánico. Algo. Para lograrlo, el flujo de calor debe pasar de la alta temperatura a la baja temperatura. Cualquier máquina térmica gana calor de un reservorio de alta temperatura aumentando su energía interna, convierte algo de esa energía en trabajo mecánico
y expulsa la energía restante en forma de calor a un reservorio de menor temperatura, normalmente llamado radiador. ¿Sí? Acá está graficada una máquina térmica. ¿Cómo funciona? Tenemos un reservorio de alta temperatura, la entrada de calor, ¿sí? El trabajo efectuado, el escape de calor hacia el reservorio de baja temperatura, ¿sí? Todas las máquinas desperdician algo de calor, tienen cierta eficiencia. De hecho, desperdician gran parte de su energía en calor. Cuando el calor expulsado es indeseable, se llama contaminación térmica. ¿Sí? En condiciones ideales, la eficiencia ideal se calcula así. Cosa que nunca pasan porque las condiciones nunca son ideales. Pero bueno, en condiciones ideales, la eficiencia ideal se calcula como temperatura caliente menos temperatura fría dividido la temperatura caliente. ¿Sí? Ahí se repite. Así que es muy importante la diferencia de temperaturas. Y acá hay un ejemplo. Si el reservorio caliente de una turbina de vapor está a 500 Kelvin y el condensador está a 250 Kelvin, en condiciones ideales, la eficiencia será, ¿sí? Coloco la fórmula, reemplazo y 500 Kelvin menos 250 Kelvin me da 250 Kelvin dividido 500 Kelvin. Eso es un medio. 1 dividido 2. Lo dejo así. Un medio. Eficiencia un medio. Sin embargo, hay factores que hacen que la eficiencia no sea la ideal, como las fuerzas de fricción. Acá les hago notar que la T siempre está en mayúscula. ¿Por qué? Porque la T mayúscula significa temperatura absoluta, en escala absoluta, en escala Kelvin. Bueno, recuerden, ¿sí? Complementar la clase con la lectura de las páginas indicadas y realizar las consultas mediante la plataforma, ¿sí? Mediante la lectura, mediante la plataforma, mediante el smartphone, por donde deseen, complementen toda esta información. Hay muchos más ejemplos buenísimos de termodinámica, hay más ejemplos de máquinas, de transferencias de calor, de cambios de estado, hay más información sobre las escalas, ¿sí? Esta clase ya se hizo bastante larga y bastante información. Trabajemos sobre el material que tenemos y consulten todas sus dudas. Disculpen nuevamente por el tema de la lluvia. No pude controlar la hora en la que iba a grabar. No pude grabar más temprano y de nuevo se largó a llover. Así que nos vemos.